nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todos serán renovados. Trono de la sabiduría. El Padre, del Espíritu Santo. Muy bien. Hoy terminamos esta primera parte de nuestras meditaciones, de los 3 puntos. Terminamos el primero, que es formar desde el corazón. Una vez que terminemos, vamos a continuar con el segundo elemento, que es caminar en sinodalidad. Y luego, ya el jueves por la tarde y los viernes, miraremos permaneciendo en corazón. El tema de los 3 puntos es formar desde el corazón en camino de sinodalidad, permaneciendo en nuestra tranquilidad. Entonces ayer nos quedábamos en este punto importante, que es nuestra vocación nos pide hacer un ejercicio de crecer en la palabra vivida y transmitida. Evangelizar es comunicar una palabra de vida que genera alegría y fecundidad. Una palabra que sabe tocar el corazón para que abra el entendimiento y abrace lo que se enseña. Entonces, ayer, cuando escuchábamos el texto de los Hechos de los Apóstoles, que está propuesto también hoy en el oficio de lectura, Pedro, cuando hace su discurso y están los oyentes ahí, dice que este Cristo crucificado ha sido constituido Señor y Mesías por parte de Dios. Y entonces aquellos, dice, compungidos, dice la lectura de hoy del oficio, ayer no lo decía tanto así, en la traducción de que escuchábamos, pero dice que tocó sus corazones. Entonces, dicen, ¿qué debemos hacer, hermanos? Es decir, se pusieron suavecitos, ¿no? Después de tanta algarabía, o más bien de tanto griterío contra Jesús, crucifícalo, ahora dicen, ¿qué debemos hacer, hermanos? Entonces, ¿en qué sentido? Formar desde el corazón significa tocar la historia de nuestra vida y sobre todo con esa palabra, como mirábamos ayer en los textos de Marcos 4, 1 a 20, y mirábamos también el de Lucas 24, 13 a 33 de Maús. Es decir, y hoy lo miraremos en el texto de Isaías. La importancia no es que nosotros seamos tan, no sé, soberbezcanos de nuestras fuerzas y de nuestros medios, sino que ante todo entendamos que nuestra vocación es una vocación que camina en la fe. Y que en esa fe, como lo miraremos esta mañana, pues el Señor se va manifestando. Entonces cada uno
tiene su propia estructura personal, tiene su propia genética, ¿sí? Tiene su propio intelecto, su propia forma de comprender, de entender las cosas. Pero al momento en que Dios nos llama, empieza a comunicarse en nosotros una gracia especial de la vocación. Y esta gracia especial de la vocación pues, nos lleva a cumplir esa misión. De tal forma que entonces Pedro, en este discurso, no es que pues, lo haga él con sus propias fuerzas, sino lo que hace, lo hace asistido por el Señor que lo acompaña. Entonces, por eso dice que cuando viene Pentecostés, envía el Espíritu Santo, dice, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda criatura hasta los últimos rincones de la tierra, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hay una asistencia del Espíritu Santo, hay una asistencia de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en la iglesia, como bautizados. Hay una asistencia del Señor. Porque a veces pensamos que todo lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Ciertamente el Señor se vale de nosotros. Ciertamente tenemos que estudiar, que prepararnos, porque el Señor, de toda esa adquisición de elementos, pues lo ponemos al servicio de lo que el Señor nos va poniendo en los diferentes momentos del camino para ir haciendo su obra. Por eso, Él elige a estos discípulos, a estos apóstoles, los acompaña en la formación, los instruye, los prepara para después mandar el Espíritu Santo que les vaya llevando a la verdad plena. Entonces, es una integración de elementos. Entonces, donde pues, el camino formativo, el camino de aprendizajes, pues es importante cuando somos discípulos, porque hacemos un camino de aprendizajes, un aprendizaje variado, amplio. Entonces, lo importante es que nos asista el Señor, asista el Espíritu Santo, y entonces la palabra que nosotros transmitimos, pues está siendo una palabra con la característica de presencia del Espíritu de Dios. Y entonces eso es lo que llega a tocar los corazones. Eso es lo que hace que las personas también se abran a esta gracia y puedan entender entonces lo significativo de ese mensaje, de esa presencia, de esos gestos, de esa palabra que tenemos con las personas, con los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Lo vital de esa palabra, que es la característica de Jesús, como dice Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, nosotros cuando comunicamos el mensaje con nuestros gestos y palabras, con nuestra forma de acercarnos a las personas, pues eso que transmitimos está acompañado por el Espíritu de Jesús. Pues por eso Pedro, pues con su palabra, pues toca esos corazones, porque el Señor está allí y hay esa conversión, pues de esos miles de personas, ¿no? Que son como 3,000. Entonces, así el Señor va haciendo fecunda la obra. Por eso, nuestra vocación nos pide hacer un ejercicio de crecer en la palabra. Hay que crecer en esa palabra. Por eso la escucha, la meditación de la palabra, el encuentro con la palabra, pues nos va a dar siempre esa fortaleza, ese vigor. Y nos va a revitalizar, nos va a renovar. Entonces, el corazón tiene que estar dispuesto a esa palabra para que
todo el espíritu que nos da vida, pues se renueve en nosotros. Entonces, crecer en la palabra vivida y transmitida. O sea, hay dos elementos fundamentales. Es vivir esa palabra y transmitirla, ¿no? Como dicen los apóstoles, dice, cuando tienen la necesidad de que también se hagan de más colaboradores como los diáconos, dice, porque nosotros nos dedicaremos a la oración y a la predicación de la palabra. Los apóstoles no pueden dejar de llevar esa tarea de predicar la palabra, porque son los primeros testigos que tienen que, pues, hacer esos cimientos de la iglesia naciente. Evangelizar, como ustedes pues, lo expresan en esa frase importante, decir evangelizar con María a la luz de la Eucaristía. Entonces, ¿cómo evangelizar? ¿No? La frase está ahí, pero ¿cómo la tenemos que hacer concreta hoy, esa palabra, esa expresión? Entonces, evangelizar es comunicar una palabra de vida que genera alegría y fecundidad. Entonces, tenemos que ver en este formar desde el corazón cómo al ir evangelizando, pues esta palabra que transmitimos tiene que generar alegría y fecundidad. Por eso, evangelio significa comunicar la alegría de este mensaje, es decir, la buena nueva es una alegría. Entonces, ¿por qué? Porque es la experiencia del Cristo vivo que nos hace transmitir esa experiencia de fe de este Cristo vivo que provoca en nosotros una gran alegría. O sea, podemos pasar y pasamos momentos de contrariedad, de momentos difíciles, porque es parte también de nuestro morir y nacer continuo en la vida, en la forma de ir creciendo, de ir madurando, pero desde que se genere esa alegría, esa fecundidad. Por eso, dice, una palabra que sabe tocar el corazón, que se abra al entendimiento y abrace lo que se enseña. Entonces, vamos a escuchar el texto de Juan 6:68, por favor. Alguien que nos traiga el favor de... Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Este es el otro texto que ayer mirábamos, el de carguen con mi yugo, que es suave, ligero, fácil de llevar, prendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hoy este texto vamos a, pues, en este breve versículo, pues, sobre todo es la palabra que nos ha tocado, pues, ver esa palabra en nuestra historia, cómo se ha manifestado esa palabra de Dios, cómo nos ha tocado en los diferentes momentos de nuestra vida. Hay muchos momentos de nuestra vida que esa palabra nos ha tocado. Entonces, volver a hacer memoria viva de esa palabra, cómo nos ha tocado, cómo ha orientado este camino vocacional, nos ha conducido en esta vocación, y revivir en nosotros esa experiencia de la palabra, en el encuentro que hemos tenido con el Señor, en los diferentes momentos de nuestra vida. Revivir esos momentos en ese encuentro con la palabra. Vamos a escuchar ahora el texto de Lucas 24:38. Que nos haga el favor de leer de favor.
Lucas 24, 31. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Este texto de Lucas 24 que dice, se les abrieron entonces los ojos, lo reconocieron y él desapareció de su vista, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender hoy en esta etapa de meditación de esta mañana y en esta etapa que ven los discípulos? Es decir, ellos se acostumbraron pues al Jesús histórico, al Jesús de esa actividad pública, donde lo escuchaban, comía con ellos, dormía con ellos, iba a la barca, andaba entre las tierras, los cultivos, Galilea, Judea, por Tiro, en fin, el Jordán, todos esos lugares donde Jesús recorría con ellos y se acostumbraron a eso, ¿no? Pero entonces, se puede regresar a esa experiencia de Jesús, del Jesús histórico, o ya terminó esa etapa. Ya terminó la etapa con la crucifixión, con la pasión, crucifixión y muerte, ya se cierra esa etapa. Entonces ahora empieza otra etapa, esa etapa de ese Jesús que sigue vivo, resucitado, y que es muy hermoso, y es el mismo Jesús, pero ya resucitado. El mismo Jesús que tiene la palabra, el mismo Jesús que pues va formando sus discípulos. Entonces hay otra etapa discipular. Es siempre la etapa, es siempre un discipulado. Pero ya nosotros también en nuestra vocación somos discípulos de Jesús. Y eso lo tenemos que estar convencidos. Pero estamos en una etapa discipular con el Cristo resucitado. Esto es muy bonito, porque nosotros nada más pensamos que la comunidad de los discípulos de Pedro, Juan, Santiago, Andrés, pues que si es un grupo peculiar donde Jesús pues, deja confiada la obra para que continúen en Pedro, pero también nosotros somos discípulos, porque Cristo resucitado, Cristo vivo, que lo contemplamos en la Eucaristía, que lo encontramos en la palabra, que lo encontramos pues, en el camino desde Cholula a la Ciudad de México, a Veracruz, o a donde recorramos, a Mexicali, a Oaxaca, a Yucatán. Ahí lo encontramos, ¿sí? Porque es el Cristo vivo que se va manifestando. Y se manifiesta en toda la Iglesia universal. Entonces, por eso, en nuestro camino discipular vocacional es importante abrirnos a la palabra. Porque el discípulo, ¿de quién se alimenta el discípulo? De la palabra, ¿de qué palabra? ¿La palabra de quién? De la palabra del Maestro, de la palabra de Jesús. Entonces, estamos en otro momento, nosotros como bautizados, en la vocación que hemos recibido, un momento discipular donde la palabra es nuestro centro, donde Jesús es nuestro centro, donde nos seguimos formando, donde Él, su palabra pues, nos da ese calor, nos alimenta, nos clarifica, nos conduce.
nos va, como decíamos ayer, pues hay que hacerle preguntas. A él le gusta preguntar, ¿no? Lo miramos en el texto de los discípulos de Maús, que hoy nos tocará en la misa. ¿Y de qué platican? ¿Por qué están tristes? O sea, ¿nosotros nos ponemos tristes o no? Sí. Muy tristes. Y de forma recurrente, ¿no? Discutimos. También discutimos, también nos perturbamos de varios acontecimientos, nos inquietamos mucho. Entonces, en esta nueva etapa, donde ya el Jesús histórico, el Jesús de Galilea, que estuvo recorriendo Judea, que ya cierra ese momento con la pasión, crucifixión y muerte, y resucita, pues nos pone en esta nueva etapa. Esta etapa que vimos en la fe, que caminamos a la eternidad, pero que estamos en esta etapa. Entonces, donde Él nos asiste, nos acompaña, y donde tenemos que, entonces, este punto que son sus manifestaciones. Como lo decíamos ya desde el lunes, nuestro corazón tiene que ser un corazón limpio, bueno, porque es lo que necesita la mirada de fe. Entonces, las manifestaciones. Entonces, esa oportunidad que tenemos para percibir esas manifestaciones que son recurrentes de Dios en nuestra vida, que nos van orientando, nos van fortaleciendo. Entonces, por eso tenemos que tener una mirada limpia. Y yo solo limpio de corazón porque ellos verán a Dios. Una mirada limpia desde el corazón que sepa mirar, percibir esas manifestaciones de Dios, que nos van conduciendo en este tiempo de camino discipular. No dejamos de ser discípulos. Entonces, eso lo tenemos que vivir con esa convicción. Entonces, los discípulos de Maús dice, cuando lo reconocieron, se les desapareció. Entonces, ¿era necesario que Jesús siguiera ahí? No, o sea, porque van al encuentro con los demás donde también está Jesús. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Que es el texto, la parte que vamos a ver mañana por la tarde, el jueves, y el viernes sobre la fraternidad. Ahí estoy yo. Entonces, es decir, Él se manifiesta a los diferentes discípulos de diferentes maneras, como a María Magdalena, como a la Virgen María, como a Pedro, a Juan, a estos de Maús. Y entonces, a todos se les va manifestando, a todos aquellos que son sus discípulos. Pues se les manifiesta a todos los que son sus discípulos, en el lenguaje propio de manifestárseles. Entonces, a nosotros se nos va a manifestar, se nos ha manifestado, se nos seguirá manifestando, sí o no. Sí. Pero lo vemos siempre. A veces no. Entonces, por eso hay que tener ese corazón limpio para tener esa mirada de fe que sepa, pues, percibir esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque esas manifestaciones que van logrando la conducción en el camino discipular, ¿no? Van haciendo que nos conduzcamos como Él quiere en el camino discipular. Que lo miramos con los discípulos de Maús, ¿no? Ellos están caminando de la forma correcta cuando van a Maús. No, están alejando de Jerusalén. O sea, Jesús va por ellos y los recupera, ¿no? O sea, es una ocasión para esa experiencia, sí, que es diferente, ¿no? Pero ellos están retirando, no creen. Pero Jesús los recupera para que corrijan su camino discipular. En vez de desviarse, en vez de alejarse, Jesús los recupera. Y entonces
los vuelve. Entonces, nosotros, en ese camino circular, hacia dónde esa palabra nos recupera, nos recupera para conducirnos a donde Él, como pastor, como maestro, nos quiere estar conduciendo. Por eso vamos ahora a escuchar este texto de Isaías 55, 11. Así será la palabra de mi boca, no tornará a mí de vacío, pues realizará lo que me he propuesto, y será eficaz en lo que le mando. Este texto de Isaías 55, 11 es muy interesante en griego, porque dice que así será la palabra que sale ¿de dónde? De mi boca, ¿no? ¿Qué decíamos el lunes? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿No? Pues esa palabra sale de la boca de Dios, de la boca de Jesús. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Como decíamos ayer, mi yugo es fácil de llevar, está lleno de santidad, lleno de bondad, lleno de misericordia, por eso es ligera la carga, fácil de llevar. Entonces, el corazón de Jesús es un corazón bueno, es un corazón que ama. Entonces, esa palabra que sale de su boca es una palabra que está llena de vida, que va a fecundar. Entonces, dice, esta palabra dice, no volverá a mí, dice, sin que cumpla, o sea, que acabe para lo que fue enviada, ¿no? Y haga lo que yo, ¿qué? Lo que yo quiero. Entonces, ¿quién manda, la palabra o nosotros? Manda la palabra. Entonces, para que esa palabra pueda fecundar, como decíamos ayer, esa docilidad a la obediencia, entonces es la voluntad, el querer en la palabra. En el mensaje está el querer de Dios. Entonces, ¿qué requiere esa palabra? El terreno, como decíamos ayer, el terreno para que produzca el 100, el 60 o el 30%, el terreno tiene que ser un terreno del corazón que limpio, pero también dócil, obediente. Entonces, si yo no soy obediente a esa palabra que quiere hacer, para que fue enviada de parte de Dios, pues si yo no correspondo en esa docilidad, pues no se va a hacer el complemento. Es decir, nos complementamos con la voluntad de Dios desde nuestra docilidad. Así nos complementamos. Así tenemos que vivir nuestra consagración. O sea, yo me complemento en mi consagración con la voluntad de Dios desde mi docilidad. Entonces, si yo no soy dócil a esa palabra, a esa voluntad, pues no me voy a complementar. No voy a lograr esa configuración, como decíamos el lunes, ¿no? Que hay que ser compatibles, así como los software, ¿no? Si ya están llenos, aunque yo tenga un programa nuevo, pues tengo que vaciar lo que ya no uso, lo que no sirve, abrir ese espacio para hacerlo compatible y entonces activar ese nuevo programa. Entonces, si yo no voy siendo dócil, no me complemento pues con esa palabra, con esa voluntad de Dios, pues no voy a experimentar en esta etapa en la que estoy ahora
esta experiencia que tengo que vivir en la palabra. Cada momento de nuestra vida, pues vamos viviendo esa etapa en la palabra. La palabra que nos llamó, la palabra que escuchamos de diferentes formas, no deja de manifestar. Y es la que nos va llevando, la que nos va conduciendo. Es la del Maestro, es la del Señor. Entonces tenemos que siempre tener una sensible docilidad, ¿no? Que lo vemos en los profetas, ¿no? Que dicen, Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿A quién voy a enviar? Aquí estoy, envíame a mí. ¿No? Y María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí lo que me has dicho. Y lo que dice Pedro, Señor, nosotros nos hemos dejado todo y te hemos seguido. Somos dóciles. Ve, cuando dice Abraham, sal de tu tierra, ve a la tierra que te mostraré. O sea, la fe de Abraham tiene un complemento pleno de docilidad, que lo hace capaz de ir a sacrificar a su hijo Isaac, porque sabe que Dios es capaz de resucitar. Y entonces, a pesar de que esperó mucho, que le dio ese hijo en la vejez, cuando ella no podía tener biológicamente hijos, ni él ni Sara, y para que reconociera que el obrar de Dios manda, para Dios todo es posible porque Él manda en la creación, le da la vida a la creación, y no está la creación por encima de Dios. Y para Dios, por eso, el hecho de María, de la encarnación de Jesús, porque para Dios no hay nada imposible, en el signo de Isabel, que sale embarazada en la vejez, porque no está la creación por encima de Dios. Dios está por encima de la creación. Y entonces, Abraham tiene esa gran docilidad, no solamente la fe, sino la docilidad. Pues, ¿qué necesita nuestra fe? Esa mirada de fe, corazón bueno, pero una gran docilidad. Entonces, en ese texto de Isaías, que es el otro texto que pues, tenemos que estar meditando hoy como palabra, es decir, no volverá a mí sin que cumpla para lo que yo le envié, para que fecunde, haga crecer todo en el camino, ¿no? Las traducciones no expresan esta parte del texto, pero que haga crecer en el camino. Y por eso la parábola del sembrador que escuchábamos ayer de Marcos 4, del 1 al 20, pues, porque Jesús es muy explícito en la imagen. Unos granos cayeron en el camino, otros en terreno pedregoso, otros en espinas, otros en terreno bueno. Es en el terreno, en el camino, ¿no? Donde Jesús, Él es el camino, nos va conduciendo y va dirigiendo la palabra como a los discípulos de Emaús, que van de camino de Jerusalén a Emaús, que distaba 11 kilómetros. En ese camino fue suficiente, en esos 11 kilómetros, para decirles lo suficiente para que ellos dijeran, quédate con nosotros, ya es tarde. En esos 11 kilómetros, que los recorremos, podemos decir, en no mucho tiempo, fue suficiente para que Jesús ahí les calentara el corazón, los iluminara y les dijeran ellos, quédate con nosotros. No estaba tan lejos. Pero entonces fue suficiente. Entonces, en ese camino, Él sale en el camino con nosotros, donde estamos. Aquí en la Nueva Esperanza, en Puebla, en la Ciudad de México, Veracruz, donde estemos, en Morelos, en fin. Y porque Él sale en esa manifestación. Entonces, me parece que esa palabra fecunde. Pero la pregunta es, ¿cómo está mi docilidad?
¿Cómo está mi mirada de fe a esa palabra? ¿Cómo está mi docilidad? Porque yo quiero hacer lo que yo quiero, pero esa docilidad es dolorosa. Es dolorosa porque pues, nos lleva la palabra a otros terrenos que no quisiéramos, porque estamos muy a gusto donde estamos muy seguros, pero hay que morir, como miraremos mañana en la tarde y el viernes, hay que morir a uno mismo. Esto es una constante de morir a nosotros mismos. Y es lo que no queremos. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Entonces nosotros queremos ser fecundos sin morir. No. Queremos ser fecundos a muchas cosas, pero no queremos morir a nosotros mismos, a nuestros arraigos. Tenemos muchos arraigos. Pero la palabra es dinámica. La palabra nos mueve. Y no es fácil. No es fácil porque es un morir a nosotros mismos. A muchas cosas nos estamos arraigados. Ya tenemos una seguridad donde nos justificamos. Pero la palabra requiere una gran docilidad para tener una gran movilidad. ¿No? El que se habla en el lenguaje de la movilidad, ¿no? De la palabra requiere una gran docilidad para tener una gran movilidad. ¿Qué le decían a Jesús? ¿Qué decía Jesús cuando le decía, Señor, vamos a quedarnos aquí? No, vamos a bajar ahora de este monte, o sea, la transfiguración, vamos. Y hay que ir a otros lugares, ¿no? Que la palabra dice, vayan hasta los últimos, ¿qué? Rincones de la tierra. Entonces, la palabra ¿es movilidad o no es movilidad? Es movilidad. Y nosotros en la docilidad, ¿tenemos movilidad? No me conteste. ¿No? Entonces, a veces no entramos en la dinámica de movilidad. Entonces, la palabra nos lleva a una movilidad. Hay que movernos. Entonces, la palabra tiene esa fuerza, pero ahora hay que aquí hacer raíces, tiene que dar fruto, y una vez que dé fruto, como pasa con San Pablo, ¿no? Cuando va evangelizando, pues sí, va haciendo fecunda en la misión, haciendo arraigo, formando las comunidades, luego va dejando quienes se van haciendo cargo y él se va moviendo a otros lugares. Así es Jesús. Así debemos ser los discípulos. Donde ya echamos la semilla de lo que él quiso, ya él se está dando frutos, pues ya uno dice, ahora dejamos encargados que nos releven, porque el Señor es el Señor. Nosotros somos solamente servidores. Hicimos lo que nos tocaba hacer. Entonces tienen que continuar, nosotros seguir moviéndonos a donde esa palabra nos vaya llevando. Y es lo que se nos dificulta muchas veces, esa movilidad. Y ahorita nos va a ayudar mucho lo que sigue, ¿no? Para entender que hay etapas que ya quedan cerradas, como Jesús dejó cerrada su etapa terrena en la pasión, crucifixión y muerte, dejó cerrada de todo está ¿qué? ¿Todo está qué? Todo está. Entonces, ¿cuándo nosotros decimos también eso? Ya todo está cumplido. Pues ya, a ver, lo que me encargaste en esta etapa ya está cumplido. Ahora, ¿qué cosa nueva tiene, Señor? Entonces, el Padre, pues tenía ya el Padre tiene todo preparado, ¿no? Entonces, ahora sigue la resurrección, ahora sigue la manifestación del Espíritu. Entonces, tenemos que abrirnos al Padre, al proyecto del Padre con Jesús. ¿Qué tiene preparado en el camino del Señor para nosotros? Entonces tenemos que abrirnos a eso que Él tiene preparado, porque es la palabra que nos mueve, que nos hace movernos de un lado al otro y entendiendo las etapas que ya vamos dejando terminadas, donde ya lo que nos tocaba hacer ya lo hicimos, y ahora donde la palabra nos lleve a lo que nos toca hacer y seguir en esa apertura de la palabra, la docilidad, seguir haciendo
cooperando a la obra de Dios. ¿Cuántas veces estamos en el filo o parteaguas de una situación? Es decir, al término de algo y comienzo de algo. ¿No? O sea, la cruz es el término de una etapa y el comienzo de otra etapa. ¿Qué es lo que tienen que entender los discípulos de Maús? ¿Qué es lo que no entienden? Ellos quieren quedar atrás. Y atrás, y quien se queda atrás, queda rezagado, y ahí se queda. Y hay muchos que se quedan rezagados. Hay muchos en la vida que se quedan rezagados, atrás. Y no van viviendo las nuevas etapas a las que el Señor nos va preparando y nos va queriendo disponer. Ante la confusión inestable que causa una etapa terminada, ¿no? Y empieza otra etapa en la historia de vida, que se sigue haciendo en el devenir de nuestro caminar transformador. Siempre hay una dinámica de un devenir, cambian las cosas. Hay cambios. Y nos cuestan mucho los cambios. Hay ese devenir. En la dinámica de nuestra vocación de discípulos, hay cambios. Hay transformaciones. Y tenemos que entender esos cambios y transformaciones pues también en esa apertura de que ya se acaba una etapa y empieza otra, ¿no? ¿Qué les pasaría a ustedes si plantan una semilla de rosas, ¿no? Y entonces le hacen de todo para que ya no siga ese tallo que les gustó, ya no siga creciendo. Si no sigue creciendo, no va a acabar en el botón. Y ese botón, si no se abre, pues no van a ver toda la belleza que se ha ido en ese proceso. Entonces a veces decimos, que se quede aquí con el tallo nada más a la mitad. No, tiene que llegar hasta el final. Como dice el texto de Isaías, que cumpla, que todo de forma perfecta, usa el verbo teleos, perfecto, hasta el final, y que entonces salgan los frutos. Entonces, tenemos que ver que tienen que haber frutos. Entonces, Jesús, por ejemplo, con los discípulos de Maús, pues también saben que quieren que den frutos, y por eso regresan de nuevo se reintegran a la comunidad con esa ya docilidad. Y entonces nosotros tenemos que ver que se acaban etapas, que ya cumplieron su tarea, su función, su fin. Ahora lo que sigue, ¿no? Y a lo que sigue, ¿no? En un camino continuo, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho es tener una mentalidad abierta a este lenguaje. Entonces, ¿por qué? Porque es un camino que es un camino transformador. Entonces, tenemos que abrirnos a la transformación, no nuestra política aquí, sino a ese cambio nuevo, ese cambio de vida al que nos lleva Jesús. Entonces, ¿cuántas veces optamos por decisiones equívocas? Que en libre opción tenemos libertad para optar, pero en esa libre opción nos pueden alejar del centro de gravedad por donde queremos desgastar nuestra vida. Entonces tomamos decisiones equívocas porque queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, no entendemos esto, discutimos y bueno, vamos, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces decimos, yo no estoy de acuerdo, vámonos? No. Entonces, ¿dónde está la palabra que nos guía, que nos da claridad, que requiere docilidad?
Entonces, a veces nos alejamos del centro de la palabra que nos ilumina. Y confundidos, no entendemos que estamos en otra etapa de vida y de historia. A veces tenemos esa confusión, es entendible. Es entendible que pasemos por la confusión, ¿no? Porque no tenemos, estamos siempre en discernimiento, en meditación, en oración, en acoger esa palabra. Entonces, no, pues nosotros como seres, como discípulos, como personas, pues vamos logrando clarificación, vamos logrando madurez. Por eso vamos en camino, en un proceso. Entonces, y tenemos, a veces nos damos de topes, nos damos a veces golpes duros, y así vamos aprendiendo también. Pero lo que más dice la palabra, nos siga abriendo el camino, nos siga iluminando y nos siga conduciendo. Los discípulos de Maús no están comprendiendo los acontecimientos y están tomando sus decisiones y conducción de vida si tienen los ojos velados y el corazón endurecido, ¿cómo está la mirada? ¿Iluminada o oscurecida? Está oscurecida. Entonces, cuando uno tiene todo oscuro, no sabe ni por dónde va. Va uno a tientas y no sabe ni a dónde va a llegar y uno puede caer al precipicio y morirse, ¿no? Al lago y ahogarse, a un hoyo y darle miedo porque como que perdemos el balance, ¿no? Entonces, pues no, el Señor lo dice como que no podemos caminar a ciegas. Los discípulos, al tener los ojos velados y el corazón endurecido, tienen oscuridad. Entonces, por eso Jesús se acerca a ellos para iluminarnos con la palabra y regresarlos al camino correcto. Entonces, nosotros a veces nos encontramos muchas veces así, con los ojos velados, por una falta de fe. Nos falta esa fe en los acontecimientos. Tienen que aprender a vivir esa nueva etapa en una presencia de Dios diferente. Una presencia de Dios diferente. O sea, entender que hay una experiencia de Dios diferente, es una etapa diferente. Es una experiencia de Dios diferente. El mismo Dios, pero una experiencia diferente. Entonces, abrirnos a esa parte. Que se va haciendo presente con cada uno y va reavivando la fe. La va vigorizando esa fe. Entonces nos vamos abriendo en ese caminar. ¿Qué mejor para iluminar nuestros horizontes en los pasos que tenemos que dar en esta vida? ¿Qué mejor? Sino aquel que nos ilumina con su palabra, nos guía con su voz, y en su espíritu de verdad nos lleva seguros. O sea, hay tres cosas importantes. La palabra que nos ilumina, su voz que nos guía, y su espíritu de la verdad que nos da seguridad. Es decir, aunque a veces no entendamos muchas cosas, su espíritu nos da la paz. Se manifiesta y aunque no tengamos claras las cosas, entonces por donde vamos, en esa paz, vamos con Él. Él va con nosotros y yendo con nosotros vamos en el camino verdadero, aunque todavía no entendamos de todo, no lo entendamos todo. Aún en la incertidumbre de los acontecimientos, por revelarse que vamos de camino. Es decir, es fundamental para nosotros la confianza. Es decir, en esta palabra que nos causa movilidad y que no sabemos en qué horizonte nos va llevando, en esta palabra que nos causa movilidad, tiene que generarse una actitud de confianza.
Es decir, Abraham, cuando Dios le decía, muévete de tu tierra a la tierra de Canaán, ¿sabía todo lo que se iba a encontrar ahí? No. Los discípulos, cuando Jesús le dice, vayan por todo el mundo, estén abiertos, anuncien el Evangelio con apertura hacia nuevos terrenos, nuevas comunidades, nuevas personas, ¿sabían lo que iba a pasar? No. Aunque Dios les pudiera dar algunas revelaciones, pero tenían ellos que aventurarse con Jesús en una absoluta confianza. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué va a haber de nosotros? O sea, implícitamente hay una gran confianza en esa expresión de Pedro. Entonces nosotros cuando nos hemos movido a esta vocación, pues algo importante es que sigamos teniendo la confianza en Dios. Es fundamental. Si morimos con una confianza absoluta en Dios, vamos a estar siempre en paz. Entonces, esa confianza es algo que nos tiene que estar alimentando en todo momento de nuestra vida. Esa confianza en Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trono de la sabiduría. Muy bien, tenemos la meditación.